Onshape introduce en esta versión la edición en contexto de ensamblaje. Cuando inicias una edición en contexto, se abre el PAR-Studio y todos los componentes del ensamblaje se muestran semitransparentes. Puedes utilizar estos componentes semitransparentes como referencia en cualquier edición que realices. Por ejemplo, al dibujar los cortes para librar los cilindros se puede indicar una holgura, del mismo modo que se haría en un PAR-Studio, añadiendo una cota entre el croquis y una arista de las piezas. En el momento en que se crea la referencia a cualquier geometría en contexto, se crea un nuevo contexto que se muestra en la lista de operaciones. Puedes crear tantas referencias como desees. Estas referencias no se cambiarán a menos que le indiques a Onshape que las deseas actualizar. Las ediciones en contexto son extremadamente robustas, ya que Onshape funciona sobre una base de datos y registra cualquier cambio de diseño. Onshape realiza una captura en el tiempo justo en el momento en que se inicia la edición en contexto, de modo que los miembros del equipo que estén realizando cambios en ensamblaje pueden confiar en que las referencias nunca se perderán o romperán y que tu diseño funcionará como esperas. Puedes continuar trabajando en el PAR-Studio en contexto tanto tiempo como desees. Puedes incluso desactivar el contexto para realizar otras modificaciones y volver a la edición en contexto en cualquier momento. Es recomendable asignar al contexto un nombre descriptivo para volver posteriormente a editar o actualizar un contexto existente. Puedes crear piezas en un PAR-Studio, insertarlas en un ensamblaje y editarlas en contexto. Pero Onshape también permite la creación de nuevas piezas en contexto. Primero debes indicar un punto de conexión para ubicar la nueva pieza. Esto determina el origen y la orientación de los planos predefinidos en el PAR-Studio, así que tiene sentido utilizar un punto de conexión vinculado con la pieza con la que quieres conectar el nuevo componente. Se crea una captura del ensamblaje y se muestra en un nuevo PAR-Studio. La orientación es relativa a la posición del punto de conexión designado. Puedes crear ahora un nuevo croquis y utilizar cualquier referencia que desees y crear tu nueva pieza relativa a cualquier componente del ensamblaje, no solo con respecto a la pieza a la que se ha enlazado el punto de conexión. Las referencias a un contexto se muestran con una flecha en la lista de operaciones. También puedes desactivar el contexto para añadir más operaciones y volver a activarlo después. De este modo puedes insertar la pieza en el ensamblaje en la ubicación correcta, pero al igual que cualquier pieza insertada, se puede mover libremente hasta que la fijes utilizando conexiones o grupos. Este es un típico escenario en el que utilizar la edición en contexto, en lugar de utilizar un PAR-Studio, ya que la posición del tope que queremos añadir a la pieza existente es temporal. Simplemente crea un nuevo croquis y añade restricciones o cotas para controlar la forma con respecto al resto de piezas del ensamblaje. Recuerda que es útil asignar un nombre descriptivo a cada contexto. Ahora puedes ver en el ensamblaje que el tope está ubicado perfectamente con respecto a las otras piezas, evitando que el pedal pueda bajar demasiado. Vamos a añadir otro tope para la subida del pedal. Creamos otra edición en contexto, pero en este caso vamos a editar un croquis existente para demostrar que el orden de las operaciones no importa. Ya que la captura del ensamblaje es proporcionada por la base de datos, el orden de las operaciones no importa. Puedes editar cualquier cosa en el PAR-Studio que fuera creada en cualquier momento. Terminamos el diseño, volvemos al ensamblaje y añadimos los elementos restantes. Finalmente, el diseño estará completado, a menos que el cliente solicite una modificación.
En este caso, supongamos que añadir otros 5 grados al movimiento del pedal. Ya que se ha creado la referencia en contexto, se puede solucionar fácilmente. Accede con el botón derecho a un contexto específico y selecciona Actualizar contexto. Esto actualizará todas las referencias actualizando el diseño. Ahora puedes utilizar en Onshape ParStudios multipieza cuando conoces de antemano la intención de diseño y edición en contexto cuando trabajas con ensamblajes existentes o muchas piezas importadas. Con esta actualización se añade la posibilidad de crear posiciones predefinidas en los ensamblajes, que te permiten capturar la ubicación y orientación de los componentes del ensamblaje y hacen sencillo volver a esa posición. También es un buen modo de definir posiciones de ensamblaje que utilices en la edición en contexto. En este ejemplo, podemos crear un modo rápido de pasar del cilindro en la posición superior a la posición inferior. Si se restaura la conexión, el pistón está en la posición superior. Podemos seleccionar el icono de posiciones predefinidas, escribir el nombre deseado y pulsar el icono del símbolo más. Ahora podremos volver a esa posición en cualquier momento. Para ubicar el pistón en la posición inferior, por medio del manipulador rotamos el eje 180 grados y creamos una nueva posición predefinida. Ahora tenemos un modo rápido de pasar de una posición a otra. Las posiciones predefinidas no dependen de las conexiones. Las conexiones y los límites pueden ser útiles para obtener determinadas posiciones del ensamblaje, pero no son necesarias para crear posiciones predefinidas. Para eliminar una posición predefinida, simplemente pulsa el icono de la X cuando esté activada la posición predefinida a eliminar. Ahora puedes eliminar documentos del listado de abierto recientemente. Pulsa con el botón derecho sobre un documento y selecciona Eliminar de documentos abiertos recientemente. Anteriormente, cuando importabas modelos con geometría con defectos, recibías un aviso indicando que la traducción había fallado y no podías utilizar ese modelo en Onshape. Ahora existe una nueva opción para permitir la importación de piezas con defectos de geometría. Esto permite importar geometría incluso aunque tenga problemas. La geometría defectuosa se mostrará como una operación de importación con un error. Los dibujos de Onshape ahora pueden utilizar vistas sombreadas. Para cambiar una vista a sombreada, simplemente pulsa con el botón derecho sobre ella y selecciona Mostrar vista sombreada. Las vistas sombreadas pueden acotarse y se pueden mostrar las aristas ocultas y tangentes. Para ocultar una vista sombreada, simplemente pulsa con el botón derecho sobre ella y selecciona Ocultar vista sombreada. La edición de tablas en los dibujos es más sencilla con esta actualización. Ahora no existen dos barras de herramientas separadas para editar la tabla y el contenido de las celdas. Se han combinado en una única barra de herramienta, haciendo más sencillo hacer ajustes en la tabla y en los textos. Anteriormente, cuando se arrastraba una vista de dibujo, las cotas y anotaciones permanecían en la misma posición hasta que se terminaba de arrastrar la vista, y entonces se actualizaban. Ahora, al arrastrar una vista de dibujo, cualquier cota y anotación se mueve con ella a medida que se arrastra.